Estamos conversando con Reinaldo Quintero, ingeniero y expresidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y tiene que ver con, más allá de las alianzas conocidas por siempre en materia petrolera con Estados Unidos, se han reconocido incluso el día de hoy conversaciones con Chevron Texaco, pero está también en montarse en el proceso de alianzas estratégicas en materia energética. Vemos a Gustavo Petro hablar mucho de la transición energética. Hemos visto que también no tienen los mayores niveles de reservas, si no me equivoco son 6 años, tampoco tienen la suficiente nivel de gas para proporcionarse, y quería saber qué papel puede jugar Venezuela allí. Bueno, mira, Venezuela siempre jugó un papel. Venezuela siempre jugó un papel de estabilizador en la matriz energética. Eso fue históricamente desde la Segunda Guerra Mundial, durante los diferentes conflictos del Medio Oriente, y en este momento hay una posible disrupción energética producto de un conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia, que siendo Rusia el primer exportador de petróleo, el primer productor de gas también. Entonces, de alguna forma hay una necesidad de complementar o de llenar ese vacío que pueda dejar un país como Rusia, ¿no? Ahora, Venezuela tiene el potencial para hacerlo, y de hecho creo que el tema ha sido más bien colocar algunas prioridades políticas por encima de las prioridades estratégicas que tienen que ver con la economía, tienen que ver con la energía, la generación de bienes y servicios, y en este caso Estados Unidos y Venezuela han empezado un diálogo y un acercamiento en cuanto a esa complementación, porque Venezuela siempre suplió a Norteamérica y alguna vez llegamos a exportar 1 millón de barriles, y recientemente con las sanciones se sustituyó el crudo venezolano con el crudo ruso. Ahora estamos haciendo al revés. Eso es un potencial, y creo que Chevron ha estado bastante avanzado en sus conversaciones. Es un tema que está en manos de los políticos, dejar trabajar ambas economías y que eso fluya. Ahora, el caso de Colombia es parecido. También hubo una disrupción en las relaciones desde el 2019. Venezuela y Colombia son países, ni siquiera son gemelas, son siameses, nacieron una al lado de la otra, son economías que se necesitan. Es un mercado que pueden ser 80 millones de habitantes que hay que atender integrado, y hay que mirarlo desde arriba, no es mirarlo de que si yo cambio una papa, un rubro por otro, sino que Venezuela tiene una base energética muy grande, Colombia no tiene esa reserva ni de gas ni de petróleo, y sin embargo tiene un potencial de manufactura que nosotros nos pueden complementar. Igual nosotros tenemos un potencial de manufactura que hoy día es muy fuerte en la parte de farmacia y algunos alimentos que anteriormente importáramos, pero producto de las sanciones se fueron rehaciendo, se hicieron ajustes en cuanto a eso. En pocas palabras, sí, Venezuela es un potencial suplidor de energía, no solamente para Colombia, sino hay una retórica sobre la transición energética, que no es un tema de años, sino de décadas. ...90% política, esas relaciones geopolíticas que nos permitan rehacer mercados y conseguir, digamos, las libertades económicas que tenemos como país, como derecho. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con las sanciones, como persona lo digo como Reinaldo Quintero, y creo que han hecho un daño tremendo a una economía y un tejido social que merece la oportunidad de trabajar, y que los temas políticos son cosas que tenemos que discutir entre nosotros. En cuanto a lo que hemos visto en la actividad industrial del país, en materia petrolera específicamente, como peso dentro del sector industrial, el aporte que podría estar haciéndose a aceptar la capacidad y la mano de obra privada. Durante estos años se vio el potencial que existía. ¿Usted considera que se sigue tomando en cuenta dentro de la industria una vez que aumentaron más recursos disponibles? El sector privado ha acompañado al sector público durante 108 años de historia petrolera, y yo sí tengo que decir que de alguna forma ese modelo rentista petrolero tiene también una causa raíz que tiene que ver con la incapacidad de haber generado tecnología propia, o de tomarla y asumirla y ponerlas en práctica. Yo creo que Venezuela tiene que empezar a trabajar, porque el tema de las sanciones tiene que ver un poco
con esa alta dependencia de componentes del extranjero, de otras naciones. Y si vamos al caso de Irán, que está verdaderamente bloqueada y sancionada, pues ellos producen gasolina y producen casi 3 millones de barriles al día. Y entonces creo que nosotros nos tenemos que ver un poco en ese espejo de empezar a utilizar las cosas que tenemos y lograrlo, el potencial que tenemos con las circunstancias actuales. En cuanto a las circunstancias actuales, se ha retomado dentro del Parlamento Nacional la reforma de la ley de hidrocarburos. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Yo creo que en la ley de hidrocarburos hay que hacerle algunos ajustes, ¿no? La ley antibloqueo tiene unas ventajas y sería bueno legislar para transferir esas ventajas de la ley antibloqueo a la ley de hidrocarburos, a la nueva propuesta que se tiene, y de alguna forma dar unas libertades que han sido nodos identificados por diferentes actores, por diferentes gremios, donde saben dónde están los nodos y qué se puede hacer basado en transparencia y cumplimiento de leyes internacionales, o digamos en menos de 40 años posiblemente dejemos mucho crudo o mucho hidrocarburo enterrado bajo tierra. Para que no se repitan cosas como las que vimos hoy, dentro de una denuncia que hacía el ministro de Petróleo y vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, me gustaría saber cuáles serían las cosas que usted considera que deben tomarse en cuenta en la industria para que se cumpla con rigurosidad los procesos. Yo creo que hay que mirar un poco, en primer lugar, mirar un poco con la libertad que da la transparencia y la credibilidad, implementar leyes y cumplimiento, y sobre todo empezar a publicar cifras. Hace rato que no tenemos cifras de PDVSA, tampoco las tenemos del Banco Central, y todo eso te va creando como una opacidad. Hay que buscar la transparencia, hay que buscar la capacidad de ser auditado y dejarse auditar para ver qué es bueno, qué es malo, y además someternos a un sistema de competencia donde gane el mejor, el más barato, el que ofrece la mejor economía con la mejor tecnología. Es decir, volver a los procesos de licitación oficiales. Sí, y sobre todo en filtrar la fuente de esos bienes y servicios que tienen que ver con empresas que estén bien establecidas, que tengan cumplimiento y que tengan una larga trayectoria. ¿Es posible eso dentro de la industria, en el sector que hoy existe? Usted viene de la Cámara Petrolera, sabe las capacidades y posibilidades que allí hay. Bueno, yo no declararía ahorita por la Cámara, pero porque no soy el vocero es el nuevo presidente, pero sí creo que nosotros como venezolanos tenemos unas potenciales y unas competencias que no necesariamente se están utilizando y que se requieren para el país para alcanzar el millón y medio, los 2 millones que nos ha pedido el presidente, e ir mucho más allá. Nosotros tenemos un potencial de 6 millones de barriles y ojalá en un lapso no tan largo logremos alcanzar esa meta por el bien no solamente del país, sino de la región, de su gente, crear progreso y de alguna forma dar un valor adecuado al trabajo. Eso estaba establecido en aquel plan Patria que se creó hace muchos años atrás y que hoy deberíamos haber estado sobre esos 6 millones de barriles. ¿Qué puede aportar el sector privado o cuáles son esas cosas que el sector privado tiene y puede aportarle a la industria nacional para que se logren esas metas que hoy día no tiene el sector privado solo y que quizá el mismo estatismo ha hecho que no se logren? Yo pienso que eso es un proceso de democratización más que desconcentración, porque la oportunidad de trabajar en el país es de todos, ¿no? Este es un trabajo para todos los venezolanos y es responsabilidad de nosotros lograrlo para entregarle a la nueva generación un país próspero. Los recursos están ahí. Venezuela es un país que tiene toda clase de recursos. Hay que desbloquearlo. Ese 90% de política y 10% de petróleo, hay que cambiar ese balance y empezar a ser pragmáticos y lograr que se incorpore aquel que puede hacerlo de una forma transparente, eficiente, con confiabilidad y con credibilidad. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Reinaldo Quintero, expresidente de la Cámara Petrolera Venezolana.